Lo primero entonces que vamos a ver son las propiedades de módulo. Ya hemos visto la definición de módulo y cómo aplicarlo a la resolución de ecuaciones. En este caso vamos a repasar 6 propiedades de módulo, ¿sí? Ver cada uno de los ejemplos que están en rojo ahí y poder, hablar un poco de esas propiedades para después poder usarlas para la resolución de ecuaciones con módulo, ¿sí? Hay algunas propiedades como por ejemplo la primera, ¿sí? Que son propiedades que bueno, nosotros ya hemos visto y hemos conocido y ya hemos trabajado con módulo. Por ejemplo, la primera dice que el módulo de un número es igual al módulo de su opuesto y siempre es mayor o igual que 0, ¿sí? Y eso está reflejado en este ejemplo. El ejemplo que dice módulo de 6 es igual al módulo de menos 6. Nosotros sabemos que el módulo de 6 es 6, ¿sí? Y el módulo de menos 6 también es 6, ¿sí? Por eso se cumple esa igualdad y obviamente como es una distancia se trata de un número mayor, en este caso a 0. En el caso de la segunda propiedad, ¿sí? Que es una de las propiedades que vamos a utilizar junto con la tercera, ¿sí? Así que hay que prestar mucha atención a esas dos. La segunda propiedad habla del módulo de un producto entre dos números, en este caso los denominamos x por y, es igual al producto entre los módulos, ¿sí? De esos dos números. Como ejemplo, 1 lo tenemos de esta manera. Tenemos que el módulo de 2 por 4 es igual al módulo de 2 por el módulo de 4. Es como una propiedad distributiva del módulo en cuanto a la multiplicación, ¿sí? Dentro del mismo. Fíjense que en la primera parte, bueno, me da el módulo de 8, que es igual a 8, eso ya lo sabemos. Y del otro lado 2 por 4, que es igual a 8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la propiedad se cumple. Lo mismo en otro segundo ejemplo, ¿sí? Que se puede ver acá. Dice módulo de menos 2 por menos 3. Va a ser igual al módulo de 6. Hacemos la cuentita menos 2 por menos 3, que nos da 6 adentro. Y el módulo de 6 es 6. Y del otro lado, si yo aplico la distributiva del módulo, va a ser módulo de menos 2, que es 2, por el módulo de menos 3, que es 3, y 2 por 3, que es 6. Y obviamente también se cumple esa propiedad, ¿sí? Así que es muy importante considerar la propiedad del módulo del producto, ¿sí? En este caso entre dos números. En el caso del de la tercera propiedad, dijimos que también va a ser importante, pero ¿por qué? Porque ahora en lugar de trabajar con una multiplicación, trabaja con una división. Es exactamente lo mismo lo que acabamos de hacer, pero con división. Entonces, si miramos el primer ejemplo dice módulo de 5 tercios. Y del otro lado lo que hicimos fue distribuir el módulo para el 5 y para el 3, ¿sí? Y si obviamente seguimos haciendo las cuentas, vamos a obtener la igualdad. Que 5 tercios es el módulo de 5 tercios, claramente, y del otro lado también. Lo mismo en un segundo ejemplo, donde tenemos el módulo de menos 3 cuartos, ¿sí? Lo que hacemos es la distributiva de ese módulo en la división. Por lo tanto, me queda módulo de menos 3 arriba y módulo de 4 abajo, ¿sí? Acá falta una barrita. Por lo tanto, en este caso, módulo de menos 3 cuartos es 3 cuartos. Y obviamente, sí, ese módulo es 3 cuartos. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Entonces, esta propiedad también es muy importante. Tanto la número 3 como la número 2. Las propiedades 4 y 5, bueno, son propiedades que sencillamente las colocamos acá y hacemos un ejemplo como para verificar, ¿sí? que realmente existe.
pero no vamos a usarla esencialmente. Miremos la 4. La propiedad 4 dice que en este caso el módulo de la suma entre dos números, ¿sí? ¿Qué es esto? Es menor o igual, ¿sí? Es menor o igual a la suma entre los módulos de esos dos números. ¿Sí? Cuidado acá porque la propiedad distributiva, como hicimos antes, no se cumple, ¿sí? No se cumple en el sentido de que no es igual, sino que es menor o igual, ¿sí? Si ustedes se fijan y hacemos el desarrollo del ejemplo, en el final nos da 2 menor o igual a 6, así que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, sabemos en la propiedad número 4 que se trata de menor o igual. En la propiedad número 5, la del otro lado, trata de mayor o igual, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Bueno, en pocas palabras está diciendo, en lugar de la suma, ahora pasa a la resta. Y lo que dice es el módulo entre la resta o la diferencia entre dos números, ¿sí? Va a ser siempre mayor o igual a la diferencia o a la resta entre los módulos de cada uno de esos números, ¿sí? Es decir, en este caso estamos hablando de mayor o igual, ¿m? No de igual, así que cuidado con esto de mezclarme con la propiedad 2 y 3 que era la multiplicación y la división, ¿sí? Y acá desarrollamos un ejemplo donde se va a verificar 4 mayor o igual a 2, ¿sí? Si ustedes lo ven, es muy sencillo, ¿sí? Y la propiedad número 6, que en realidad más que propiedad, lo que quiero que hagamos es que veamos, ¿sí? Este tipo de resolución, porque no es una propiedad, ¿sí? Sino que es una manera de resolver. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, miremos el 6. Dice A por módulo de x más b por módulo de x más c por módulo de x, ¿sí? Es igual a, y fíjense, ahí puse entre paréntesis, a más b más c módulo de x. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo como para poder razonarlo mejor. Siempre con los ejemplos se entiende mucho mejor. Supongamos que lo que ponemos es 2 módulo de x más 3 módulo de x más 2 módulo de x, ¿sí? Bueno, esto lo que me está queriendo decir es lo siguiente. Como los tres términos tienen en común el módulo de x en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es juntar, ¿sí? O sumar, en este caso, los numeritos que están fuera de ese módulo que están acompañando al módulo de x, ¿sí? Entonces, es como sacar un factor común módulo de x, de manera tal que pueda juntarlos, ¿sí? A los numeritos de afuera. Y esto, obviamente, por el módulo de x, porque es lo que tienen en común, ¿sí? Esto es sacar factor común. Ahora bien, haciendo la suma de adentro, me da 7 módulo de x. Bien, esto es lo que quiero que veamos, ¿sí? Es decir, es como la suma de tres términos que tienen la misma parte modular, por lo tanto las puedo sumar, ¿sí? Es importante esto porque lo vamos a ver en las ecuaciones con módulo que vienen, ¿sí? Así que mucha atención a la propiedad número 2, la propiedad número 3 y en este caso la manera de resolver cuando tengo ejemplos del caso 6. Bueno, para resolver el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos que mirar que hay tres términos, ¿sí? En el primer miembro de la igualdad
y los tres términos tienen en común la misma parte modular. Cuando hablo de parte modular estoy hablando de lo que está dentro de las barras de módulo, que en este caso es el módulo de x-1. ¿Sí? Entonces, yo dije que prestamos atención a el caso 6 anterior, ¿sí? Donde teníamos en común el módulo de x. Bueno, acá, en realidad lo que vamos a tener en común es el módulo de x-1, en este caso los tres términos, ¿sí? Por lo tanto, dijimos que hay que considerar los numeritos que están fuera de esos módulos, que acompañan a esos módulos 3, el 5 y el -2, de manera tal que los podamos juntar, ¿sí?, dentro de un paréntesis. Eso recuerden que era sacar factor común. 3 más 5 menos 2. Y como la parte que tienen en común es la del módulo de x-1, entonces al lado voy a escribir módulo de x-1. Claramente, sí, hay que considerar, y esto no me lo tengo que olvidar, que acá hay una multiplicación, ¿sí? Eso ocurre porque en cada término hay una multiplicación entre el numerito, ¿sí?, y el módulo. Por lo tanto, esto es igual a 6. Bien, resolviendo la parte que está en ese paréntesis, ¿sí?, esto me da 6 por el módulo de x-1 igual a 6. Bueno, de acá hay que recordar que lo que se hace es despejar, ¿sí?, para que el módulo S me quede solito. Por lo tanto, el 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo, que me quedaría el módulo de x-1 es igual a 6 dividido 6. Y obviamente eso me da que el módulo de x-1 es igual a 1. A partir de acá, una vez que está despejado el módulo e igualado a un número, esto ya lo conocemos nosotros, ¿sí?, y es donde sacábamos las dos opciones, ¿sí?, de módulo. La primera opción, que era x-1 igual a 1, en este caso, y la otra era o con el simbolito, va a ser x-1 igual a menos 1. Recuerden que era el opuesto, ¿sí?, del numerito que está acá. Bien, ahora resolviendo cada una de las ecuaciones, en la primera, el menos 1 que está restando va a pasar sumando 1 más 1. Y eso me va a dar que x es igual a 2. Y del otro lado, x es igual a menos 1 más 1. Que es igual a 0. Bien. Ahí tengo las dos soluciones de módulo, ¿no? Ahora, si lo que queremos hacer es la verificación, se puede hacer, claramente. Nosotros la vamos a hacer solo del primer ejercicio para hacerlo un poquito más, más ágil. Y bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación original, ¿sí? Por lo tanto, vamos a reemplazar a el 2. Empezamos por el 2. Y esto será 3 por 2 menos 1 más 5 por 2 menos 1 menos 2 por 2 menos 1. Todo eso tiene que ser igual a 6. Entonces vamos a resolver rápidamente, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto es 3 por el módulo de 2 menos 1, que me da 1, o sea que es por el módulo de 1, más 5 por
el módulo de 1 menos 2 por el módulo de 1. Y todo eso tiene que ser igual a 6. Haciendo las cuentitas, sabemos que el módulo de 1 es 1, por lo tanto, me va a quedar 3 por 1, 3, más 5 por 1, 5, y menos 2 por 1, menos 2. Siempre considerando que el módulo de 1 es 1 claramente. Y si hacemos estas cuentas, me va a dar 6. De esa manera, quiere decir entonces que x igual a 2 es solución, ¿sí? Y lo mismo podríamos hacer cuando la x vale 0, dentro de la ecuación original, digamos. Bueno, lo hacemos rápidamente, que es 3 por, en este caso, 0 menos 1 más 5 por 0 menos 1 menos 2 por 0 menos 1. Todo esto igual a 6. Entonces, cada uno de los módulos ahora me va a dar módulo de menos 1. Ustedes se fijan, 0 menos 1 es menos 1. Entonces, en cada uno de esos módulos me va a quedar el módulo de menos 1. Por lo tanto, sabemos que el módulo de menos 1 también es 1 positivo. Por lo tanto, esto me va a quedar 3 por 1, que va a ser 3, más 5 por 1, que esto va a ser 5, menos 2, que va a ser igual a 6. Y claramente, al cumplir la igualdad, sabemos que x igual a 0 también es solución de la ecuación. Bien, en cuanto a la segunda ecuación, ¿sí? Tenemos varias maneras de resolverla, ¿sí? Aplicando propiedades, no aplicando propiedades, directamente haciendo el módulo, no haciéndolo y después hacerlo, ¿sí? O sea, hay muchas. Pero enfoquémonos en trabajar con la propiedad, ¿sí? De la multiplicación que habíamos hablado al principio, ¿sí? Porque por algo la explicamos. Miremos qué ocurre en el principio. En el principio dice la multiplicación entre el módulo de menos 8 y el módulo de menos x, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Como hay una multiplicación de dos módulos, lo que puedo hacer es juntar, ¿sí? A esos dos términos, esos dos factores, en un mismo módulo. ¿Por qué? Porque era la propiedad de la multiplicación que habíamos visto. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, así. A ver si mirándolo por ahí me refresco. Es menos 8 por menos x, entre paréntesis, claramente, módulo. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hicimos fue el camino inverso de la propiedad que habíamos explicado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era como una distributiva y esas cosas? Bueno, es exactamente lo mismo. Los junté a los dos porque como estaban separaditos, bueno, dije, bueno, vengan para acá y los juntamos, ¿sí? Ya que estamos. Y del otro lado, que ya están juntitos, claramente, yo digo, ¿qué hago? ¿Lo separo o no lo separo? Nah, bueno, vamos a dejarlo así, ya estamos. ¿Sí? Estamos jugando un poco con las propiedades. Es 4 por menos 4, que es menos 16, ¿sí? Opa. Menos 16. Y ahí tenemos bien marcados los módulos, ¿sí? Bien, en el primer miembro entonces ocurre que vamos a obtener el módulo de menos 8 por menos x, ¿sí? Que es, como es menos por menos, eso resulta ser positivo. Menos por menos más. Y 8 por x, 8x. Entonces me queda el módulo de 8x. Y esto es igual a el módulo de menos 16, que ya sabemos que es 16 a esta altura. Bien. Una vez que acá tengo ya el módulo igualado, ¿sí?, a un número,
lo que podemos hacer es distribuir, ¿sí?, las soluciones, las ecuaciones. Es decir, plantear como primer caso que 8x es igual a 16 o que 8x tiene que ser el opuesto de 16, que es menos 16. Perfecto. Entonces ahí despejamos la x de las dos ecuaciones. La primera dice x es igual a 16 dividido 8 y esto va a ser igual a 2. Y la segunda es 8x, perdón, el 8 va a pasar dividiendo menos 16 dividido 8 y x es igual a menos 2. Dijimos que no íbamos a verificar, que tranquilos que las dos son soluciones, para poder agilizar un poquito la situación. Así que en este caso queda planteado de esta manera. Lo único que hicimos acá de novedoso fue el tema de la propiedad. Es decir, al estar separaditos los juntamos dentro de un mismo módulo, ¿sí? Y listo. Quedó hermoso. Bien, en el ejercicio 3 entonces también vamos a aplicar propiedades de módulo, ya que eso es lo que estuvimos viendo. Y vamos a empezar con el primer término. El primer término, que es el módulo de menos 2x sobre 5. Si ustedes se fijan, ahí en ese numerador, que es el módulo de menos 2x, o menos 2 por x, podemos aplicar una primera propiedad. Vamos a ver cuál es, ¿sí? Recuerden ustedes que había una propiedad, la de la multiplicación de dos números. Se podía escribir como, en este caso, el módulo de menos 2 por el módulo de x. Es decir, como una especie de distributiva del módulo. Entonces, haciendo y resolviendo esa distributiva, ¿sí?, me va a quedar lo siguiente. Módulo de menos 2 es 2 positivo por el módulo de x, que obviamente queda como módulo. Entonces, esto implica que en primera instancia módulo de menos 2x, que es esto que está en este numerador, va a ser equivalente a 2 por el módulo de x. Y esto sobre 5. Más, si ustedes se fijan, ahí tenemos una división dentro de las barras de módulo. Por lo tanto, también estaba la propiedad de la división, que lo que hacía era distribuir el módulo, ¿sí?, tanto para el numerador, que es 3 por x, y el denominador, que en este caso es menos 5. Lo mismo va a ocurrir del otro lado. Si ustedes ven ahí, pueden ver que dice módulo de menos un sexto. Pero sí, a ver, ¿lo puedo sacar directamente? Sí. Es decir, me va a dar un sexto. Pero lo que uno intenta es utilizar propiedades. Por lo tanto, lo que va a hacer es distribuir el módulo para el menos 1 y para el 6. Aunque sepamos claramente que es un sexto, ¿no? Bien. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, vamos a seguir usando las propiedades. Fíjense que podemos usar propiedades, en este caso, acá, para sacar el módulo de menos 5. Y, bueno, para sacar el módulo de 6 y el módulo de menos 1. Y además, la propiedad acá, ¿sí?, que dice módulo de 3 por x, es la propiedad de la multiplicación. Así que vamos a utilizarla primero y lo voy a escribir acá al lado. Es el módulo de 3 por x va a ser igual al módulo de 3
por el módulo de x. Y esto va a ser igual a 3 por el módulo de x. Bien, y ahí está, y surge, ¿no?, la equivalencia. Por lo tanto, volviendo a reescribir todo, vamos a ir haciéndolo. Esto me quedaría 2 módulo de x sobre 5 más 3 módulo de x sobre 5, porque le saqué el módulo a menos 5, es igual a el módulo de menos 1, que es 1, sobre el módulo de 6, que es 6. Bien, y ahí quedó hermosa, limpita la ecuación. Bueno, y ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es cuentas, ¿sí? Fíjense en el primer miembro de la igualdad, los dos denominadores son 5, por lo tanto, lo que puedo hacer es juntar los numeradores. Es decir, hacer 2 módulo de x más 3 módulo de x. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, cuando tenían la misma parte modular, juntar los números de afuera. Que en este caso va a ser 2 más 3, que me daría 5. Y escribíamos módulo de x. Perfecto. Sobre 5. Como el denominador es el mismo, entonces ponemos el mismo denominador. Y todo eso es igual a un sexto. Bien. Ahora, si nos damos cuenta, en el primer miembro tenemos un 5 como numerador y un 5 como denominador, de manera tal que puedo simplificarlos. Y eso me quedaría solamente el módulo de x igualado a un sexto. Y fíjense qué fácil y qué hermosa que quedó. Quedó como el módulo de x es igual a un sexto. Entonces las dos opciones, ¿sí?, y no hay otras dos opciones más, van a ser que x tiene que ser igual a un sexto, o, y bueno, la otra que ya conocemos, que x tiene que ser igual a su opuesto, que es menos un sexto. Y esas son las dos soluciones, ¿sí?, de la ecuación usando propiedades de módulo. Como un último ejemplo para esto de las propiedades con módulo, vamos a el siguiente ejercicio. Fíjense que en el primer miembro tenemos un módulo gigante, ¿sí?, y dentro una división, ¿no?, una fracción. Por lo tanto, al aplicar la propiedad, ¿cuál de todas vamos a usar? Obviamente la de la división, ¿sí?, para distribuir el módulo tanto al numerador como al denominador. Vamos a por ello. Es decir, el módulo de 1 menos 2x como numerador sobre módulo de 3. Bien, ahí está la distributiva, la propiedad, ¿no? Y lo mismo del otro lado, pero como hay una multiplicación, ahora es la distributiva, pero de la multiplicación del módulo, ¿no? Entonces me va a quedar módulo de 2 por módulo de menos 1. Fíjense qué sencillo, qué fácil todo, ¿no? Bien. Resolvemos cada uno de los módulos ahora, ¿sí? El módulo de 3, el módulo de 2, el módulo de menos 1, eso lo sabemos claramente. Por lo tanto, vamos a hacer módulo de 1 menos 2x sobre, y el módulo de 3, que sabemos que es 3, es igual al módulo de 2, que es 2, por el módulo de menos 1, que es 1. ¿Sí? Entonces esto me queda módulo de 1 menos 2x sobre 3
igual a 2. Bien, y el 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿sí? Es decir, me va a quedar, lo voy a seguir acá, me va a quedar el módulo de 1 menos 2x es igual a 2 por 3. Por lo tanto, en una primera instancia me queda que el módulo de 1 menos 2x es igual a 6. Una vez entonces que tengo el módulo igualado a un numerito divino, ahí puedo sacar las dos opciones, ¿sí? La primera opción, que va a ser que 1 menos 2x sea igual a 6. Segunda opción, que 1 menos 2x sea igual al opuesto de 6, que es menos 6. Bien. Y ahora resolvemos cada una. Primera ecuación, menos 2x es igual a 6 menos 1. Y esto me quedaría 5 menos 2x. Y el menos 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces me queda que x es igual a menos 5 medios. Esa en una primera respuesta. Y la segunda, acá me olvidé el O gigante, va a ser menos 2x es igual a menos 6 menos 1, que eso es igual a menos 7. Y luego, nuevamente, el menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y esto me va a quedar que x es igual a 7 medios. Positivo porque menos dividido menos me va a dar más. Por lo tanto, menos 5 medios y 7 medios, créanme, son soluciones de esta ecuación modular. Si quieren hacer la verificación, háganla. Pero créanme, lo es.